Bien, buenas noches, bienvenidos todos, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, Barranquilla, etcétera. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin de toda raza. Estamos en el apago y vámonos de esta pobre humanidad, estamos al borde de una tercera guerra mundial, que no va a ser este año, no va a ser el año entrante, pero no es que esté muy lejos. Y por orden de la logia blanca, te está revelando a través del misterio, el símbolo y la parábola, que es la única forma en que a las multitudes se les entregaba estas enseñanzas sagradas. Las estamos entregando ahora en el misterio, estamos develando la parte oculta de la sabiduría divina. Hoy vamos a hablar precisamente de la Navidad. Todo es dual en el conocimiento. Existe el conocimiento de universidades y de colegios donde uno se gradúa de una carrera profesional, etcétera, pero es un conocimiento de tipo material que está relacionado con el hemisferio izquierdo. Más existe otro conocimiento que es de tipo espiritual, que está relacionado es con la conciencia. O sea, uno con la universidad y con el colegio de bachillerato, eso desarrolla es el intelecto y uno con la gnosis y con la sabiduría divina, la sabiduría oculta, uno desarrolla la conciencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces la humanidad conoce solamente una parte de las cosas, la parte material, la parte espiritual no la conoce. Por ejemplo, y eso pasa con la Navidad y con todo prácticamente. Nosotros no sabemos ni quiénes somos, ni dónde venimos, ni para dónde vamos. Nosotros creemos que somos cuerpo, ¿no? Nosotros no somos cuerpo, nosotros somos alma. El cuerpo es un vehículo que utiliza un alma inconsciente por el pecado para manifestarse en cada existencia. Nosotros no somos cuerpo, y cuando uno muere, no muere. Muere el carro, el cuerpo, el alma. El alma corta en el cordón de plata, el alma es juzgado y la regresa en un nuevo cuerpo hasta que alcance la perfección. Y eso es todo. Entonces, no sabemos absolutamente nada de nada. Cuando mucho, y tenemos que comprobar. Porque si escuchamos acá y dicen, no, no, sí, que uno es alma, no, hay que comprobar, hay que salir en cuerpo astral, hay que comprobar las vidas pasadas, hay que ver el cordón de plata, hay que conocer las dimensiones de la naturaleza, hay que comprobar las diferentes leyes que rigen la mecánica inconsciente del ser humano. Vamos a hablar hoy de la Navidad. Eh, la humanidad la celebra en una forma como pagana, no sabe qué es la humanidad no sabe qué es la Navidad. Nadie sabe qué es la humanidad. Nosotros los iniciados que estamos trabajando podemos llegar a comprender realmente lo que es la Navidad. Porque la Navidad tiene un significado literal y tiene un significado real. Vamos a hablar del real significado. Por ejemplo, Navidad viene de natividad, que significa nacimiento segundo. Ahora, ¿por qué es nacimiento segundo? Porque nosotros nacemos, el cuerpo físico nace en un nacimiento primero, es un, es un cuerpo material, de carne y de hueso, que es producto de nuestros padres físicos. Uno le mandan el papá que se merece, la mamá se merece, y viene una herencia genética, etcétera, y nacemos nosotros a la existencia, nacimiento primero. Y hay dos bautismos, el primero y el segundo. Entonces, el primer bautismo es el de la iglesia, el de las iglesias, que le echa un poquito de agua o por inmersión. Eso simboliza el bautismo material, que es el que conoce la humanidad, pero existe el bautismo espiritual que la humanidad no lo conoce. Más sin embargo, en el Evangelio de San Juan dice, yo bautizo con agua, dice el precursor, mas en medio de vosotros está uno que bautiza con fuego. Entonces, ese bautismo del fuego es el que se realiza cuando se logra el nacimiento segundo. Ahora, eh, nosotros, por ejemplo, el maestro, el Jesús, el niño Jesús, es hijo de- Vea, yo les voy a explicar bien, así es. María, la madre de Jesús, perdón, la madre de Jesús, la carne, el cuerpo físico, y eso lo enseña el maestro Samuel, y esto está en la Biblioteca del Vaticano.
es producto de la violación de una mujer hebrea llamada María por un soldado romano llamado José Potter. Y ese es Jesús en carne y hueso. Ese no es el nacimiento eh, segundo, ese es el nacimiento primero. Ya después Jesús tiene que realizar un trabajo espiritual con lo que enseñamos en la noche, los tres factores de la revolución de la conciencia, y llega un momento en que Él encarna al Cristo. Ese nacimiento del Cristo se llama el nacimiento segundo. Ese nacimiento del Cristo es el mismo que menciona, o sea, se dice que José de Arimatea fue a Jesús, al Maestro Jesucristo, Jesucristo de noche, que es simbólico. Le dijo, Maestro, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Maestro Jesús le dijo, de cierto, digo Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez del agua y del fuego. Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, es espíritu es. Y dice Nicodemo, pero maestro, nuevamente, nacer yo del vientre de mi madre siendo viejo, bueno, al menos no era tan bruto, sabía que el nacimiento era sexual. Entonces le dice el Maestro Jesucristo, tú, un doctor de la ley y no lo sabes. O sea, él está explicando que los pastores y sacerdotes que no comprueban nada de esta cosa no saben. Por eso dice, tened cuidado con los doctores de la ley, porque predican lo que no saben, recorren mares y cielos para hacer un prosélito y después de hacerlo, lo hacen más hijos del infierno que ellos mismos, porque cogen y desvirtúan las enseñanzas sagradas. Entonces, y añade Jesucristo, de cierto, os digo Nicodemo, debéis nacer por segunda vez del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No os maravilléis, Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez. Él era era un rabino, los rabinos, Supremo Consejo de Ancianos de Jerusalén, que fue lo que ordenaron la muerte de Jesucristo dirigido por Caifás y Anás, etcétera. Nicodemo era uno de los 35 miembros y José de Arimatea. Hay unos que se pasaron, que eran iniciados, se pasaron para acá, para el Cristo Jesús. Entre ellos estaba Nicodemo, José de Arimatea, etcétera. Los demás no. Entonces se enseña que el maestro, el niño Jesús, o sea, el Cristo en el nacimiento segundo, nace en un pesebre, nace en el pesebre del uno, donde está la mula, que es un animal involutivo, y donde está el buey, que también es un animal involutivo. En medio de animales involutivos, que son los defectos, nace el Cristo en el nacimiento segundo. Natividad, estamos hablando del nacimiento segundo, no del nacimiento primero. Explicando el nacimiento primero para explicar lo que es el segundo. Porque es que Pablo de Tarso dice, se nace primero carnal y luego espiritual. Eso está explicado. Y el verdadero bautismo es por el agua y por el fuego. El de las iglesias, que le echan el agüita a uno, etcétera, eso ya es otra cosa, eso es simbólico. Y con eso de la iglesia lo identifica uno aquí en el plano tierra, te llamas Ariel Pinilla, y está la fe, bautismo, etcétera. Y cuando ya uno nace por segunda vez, nacimiento segundo, entonces le dan el nombre del Padre Interno, del ángel interno. Por ejemplo, el maestro Samael cuando nació se llamó Víctor Manuel Gómez Restrepo, que significa venerable maestro, un gnóstico de los Rosacruz. Pero cuando nació por segunda vez, le entregaron su nombre Samael a un beodo. Porque en la Biblia dice, escrito está tu nombre con letras de oro en el libro de la vida. Nosotros somos ángeles caídos. Ese es el nombre que aparece escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida no va a aparecer el que venía, ¿no? Es un nombre material aquí en el plano físico. Entonces, cuando uno nace el pesebre del mundo. El pesebre del mundo somos nosotros, que estamos llenos de defectos que están representados por la mula y el buey. Por eso sí que, sí, dice, nace como pecador entre pecadores, pero sin ser pecador. Porque nace y cuando el Cristo nace en nosotros en una iniciación de misterios mayores, nosotros todavía tenemos defectos y todavía tenemos que seguir trabajando.
para lograr la inmortalidad ya en lo que se llama la quinta iniciación de misterios mayores. Bueno, entonces Jesús como hombre de carne y hueso es hijo de una mujer llamada María. O sea, el símbolo y la parábola es que como para que viendo y no vean, y enseñando y no oigan y teniendo entendimiento y no entiendan. Por ejemplo, dice, cada obrero merece su salario. Entonces la gente dice, ah, sí, el salario aquí que me pagan en la empresa, sí. Ellos entienden así, pero nosotros no, nosotros somos obreros del Cristo y nosotros tenemos un salario que nos da el Cristo interno a cada uno, a los que trabajamos en la gran obra. Y eso se explica, y así dice, danos el pan de cada día. Entonces las multitudes creen que el pan de cada día es la yuca, el arroz y la papa, pero nosotros no, nosotros sabemos que el pan de cada día es el pan espiritual. Nosotros tenemos que trabajar en la parte espiritual y entonces esa sabiduría que se nos entrega internamente se llama el pan de cada día. Darnos el pan de cada día, pero para tener el pan de cada día tenemos que ser obreros del Cristo y ganarnos nuestro salario espiritual, los dharmas, etcétera, etcétera. Bueno, en la Biblia, o sea, los 10 mandamientos, santificar la fiesta, el tercer mandamiento. Entonces, pero cuando se dice santificar las fiestas es espiritual, porque la fiesta tiene por ejemplo, en la Navidad, un sentido material. La gente toma, bailan, etcétera, fornican, etcétera, etcétera, adulteran en la Navidad. Santificar las fiestas, ese es un mensaje para los iniciados, para los pocos. Porque el símbolo y la parábola es para las multitudes, ellos no entienden. No pueden entender, porque cuando uno viene de multitudes le pone aquí una M, y esa M quiere decir que ni puede ver, ni oír, ni entender en el campo espiritual, por karma. Esa M la tenemos por calma, por karma. Y los pocos tenemos acá, ya es, los pocos podemos entender estas cosas. Tenemos una capacidad de percepción de las verdades cósmicas en una forma graduativa. Tenemos que desarrollarla. Tenemos cierta capacidad que traemos de vidas pasadas, pero que se va perdiendo poco a poco. Entonces, santificar la fiesta, santidad, santificar. Hablando de, o sea, el Cristo, el hombre, Jesús como hombre de carne y hueso, producto de una relación sexual. Y el Cristo, pero ahí se fornicó cuando, porque María, la madre de Jesús, la mujer hebrea, en esa época fue violada por un soldado romano llamado José Potter. Por eso es que el mismo nacimiento de Jesús fue doloroso. Entonces, nace por la parte, pero el Cristo, el niño Dios, nace de la relación sexual. Pero el niño de carne y hueso nace producto de la fornicación, de la pérdida de la energía sexual. Y toda la humanidad nace de fornicación. Por eso dice el Evangelio de San Juan, nacen como bestias, porque eso, de la fornicación. Viven como bestias porque viven fornicando. Y mueren como bestias, porque mueren por causa de la fornicación, del pecado de la fornicación. Entonces, esto lo tenemos que comprender. Y el Cristo, el niño Dios, nace de la transmutación, nace de lo que se llama el sacramento del matrimonio. Sacramento, ¿qué quiere decir sacramento? Sacro, es una cosa sagrada. Es la unión sexual consciente del hombre y la mujer, unidos sabiamente. Eso se llama el sacramento, sin perder las energías sexuales. Cuando se pierden las energías sexuales, nacen los hijos de pecado, de la carne, para la muerte. Cuando nace el Cristo, nace el Hijo de Dios, el Cristo en cada uno de nosotros. En el Evangelio perdón, en el Levítico 15, versículo 18 se nos enseña,
Cuando un hombre se acuesta con una mujer y derrama el semen, será inmundo hasta la noche. Cae en la oscuridad, en las tinieblas de la noche. Ese es, ese es el nacimiento, cuando el hombre derrama el semen en el lecho de placer y de pasión, como lo dice Pablo de Tarso igualmente. Entonces, el Cristo nace en el sacramento del matrimonio sacro, la unión sagrada del hombre y la mujer. Una unión consciente, sin perder las tendencias sexuales, y ahí se transforma lo que se llama el agua en vino y se da lo que se llama el primer milagro del Cristo que se llama las bodas de Canaán, que está simbolizado. Eso es puro símbolo, porque Jesús fue un hombre de carne y hueso, y toda persona que se quiera realizar y encarnar al Cristo, al Hijo de Dios, tiene que casarse. Todos. El Maestro Jesús tuvo su esposa sacerdotisa. Se llamó María Magdalena. Esto se encuentra en los evangelios apócrifos. En el evangelio apócrifo de Felipe, ahí se encuentra que María Magdalena era la esposa, era una gran iniciada, que le tocó hacer el papel de la pecadora arrepentida, como le tocó hacer al maestro Judas el papel del traidor. Ya, eso es otra cosa. Tuvieron que hacer un papel demasiado difícil, pero eran los únicos que estaban preparados. María Magdalena, hacer el papel de la pecadora arrepentida que simboliza el arrepentimiento. Cuando se arrepiente, que se quita todas las cosas materiales, pero no, eso es simbólico. Hay que quitarse las cosas espirituales, arrepentirse de los errores cometidos. Y ahí se da el arrepentimiento de María Magdalena, la pecadora arrepentida que hizo su papel. Bueno, entonces en esas bodas de Canaán, el maestro hizo el primer milagro, transformó el agua en vino. Y quiere decir la primera transmutación que hizo él, está simbolizada en esa forma. Bueno, entonces, siguiendo hablando aquí de esto de, de la Navidad, se dice que el Maestro Jesús se habla de la noche buena y de la noche mala, pero son dos aspectos siempre la misma cosa. ¿Cuál es la noche buena? La noche buena es donde nace el Cristo, donde se da la transmutación. Esa es la noche buena. ¿Cuál es la noche mala? Cuando se fornica, se derrama la energía sexual en lechos de placer y de pasión. El hombre derrama 300 millones de espermatozoides y cada espermatozoide crea un hijo, un solo espermatozoide crea un hijo. Tiene todos los componentes para crear un hijo y el hombre expulsa 300 millones de espermatozoides. Se está matando solo. 300 millones de componentes tenería que si los trabajara a través del sacramento del matrimonio, transformaría esa agua esperma en energía Cristo. Y con esa agua, esperma en energía Cristo es que van haciendo el niño Cristo en el corazón del hombre. Y en un proceso de una tercera, de una iniciación de mayores, nace el Cristo en cada uno de nosotros. Y cuando el Cristo nace en nosotros, tenemos todavía como defectos, y por eso dice que nace como pecador entre pecadores sin ser pecador. Y nace en el pesebre del mundo porque nace en medio de animales involutivos como son la mula y el buey. El pesebre es simbólico. Desafortunadamente, los doctores de la ley que no pueden entender, pues yo no pertenecen a los pocos. Ellos interpretan, cada doctor de la ley, cada religión, interpreta a su razonamiento las enseñanzas sagradas, y por eso es que hay 50.000 sectas cristianas. Un señor que murió de una religión evangélica, murió y regresó a la vida, se encontró con el Maestro Jesús, a Jesucristo, y le preguntó: Maestro, en la tierra hay más de 50.000 sectas cristianas, religiones, ¿cuál es la verdadera? Dice: no, aquí hay una sola, el amor, es la única religión verdadera, el amor. Ya, los demás son nombres de la religión. Entonces, como los autores de la ley no entienden, entonces, por ejemplo, dicen algunos autores de la ley: bueno,
María, la madre de Jesús, es la Virgen. No, María, la madre de Jesús, no es la Virgen. Ella es una mujer de carne y hueso. María, la madre de Jesús, es la madre de Jesús, pero en un nacimiento de la carne. El nacimiento segundo es de la Virgen María. Ahí donde nace el Cristo, que es el resultado de la transmutación. Entonces ellos dicen que la Virgen es la madre de Jesús y le hacen estatuas y le piden a las estatuas y entonces se cae en idolatría. Las sectas religiones, más que todas las protestantes, ellos afirman de que la Virgen no puede ser virgen si parió a un hombre llamado Jesús. Entonces ellos creen que Jesús en carne y hueso es el Cristo. Entonces dice que no puede ser virgen si parió al maestro Jesús. Entonces ellos están confundidos. Por eso es que dice eh, la Biblia, tener cuidado con los autores de la ley, porque predican lo que no saben. eh, Van por todo el mundo buscando un prosélito y lo hacen más hijos del infierno que ellos mismos. ¿Por qué? Porque si una persona de cualquier religión dice la Virgen no existe, es una mentira gravísima. Eso solo cobran. Si inocentemente peca, si inocentemente se condena, uno le cobran pensamiento, palabra y obra. No, que la Virgen no existe. Oh, no, que hay una secta religiosa que tiene más de 500 millones de personas en el mundo y que dice, no, él no murió en una cruz, murió en un madero. Eso es falso. Él mismo dice, déjalo todo, coge tu cruz y sígueme. Que ellos no sepan qué es la cruz, ni saben qué es dejarlo todo, ni saben qué significa seguirme, ¿ya? Entonces predican lo que no saben. Pero amén de esas cosas. Las religiones son necesarias, porque las multitudes también necesitan sus religiones de acuerdo con su nivel de comprensión. Porque si no hubiera religiones, el materialismo en la tierra sería terrible. Bueno, la gente cree, alaba, etcétera, tienen sus niveles espirituales. O sea, esas religiones hay que respetarlas, porque las religiones son un dique contra el mal del mundo. Una vez allá en la Sierra Nevada los paramilitares, cogieron un tipo, lo capturaron, etcétera, y como eso los matan en esa época, entonces el tipo se puso a pedirle a Dios que, lo, que le permitiera que lo liberaran y que él entraba a la religión, una religión protestante. Y lo liberaron y él entró a la religión protestante y él dio testimonio de la petición que hizo. Y yo les he contado aquí que aquí hay un señor que eran tres personas que eran como paramilitares y extorsionaban y atracaban y todo, y la autoridad mató el uno, mató el otro, y el tercero se metió a una secta protestante y comenzó a confesar públicamente todos sus pecados, que eso se llama arrepentimiento. Y eso vale. Es más, hoy es pastor y como él predica y confiesa todo lo que hizo sin tapar nada. Él lo llaman de las iglesias de esas sectas religiosas y lo llaman porque eso es maravilloso, se llama el arrepentimiento. La persona se arrepiente. Entonces las religiones son un dique contra el mal del mundo. Cada persona tiene su nivel espiritual. La gnosis ya es para los pocos, se llama. La gnosis se explica allá en Corintios. Hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, que vienen preparados de vidas pasadas, que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de ahora, ni de los príncipes de este siglo que perecen, no es sabiduría de pastores y sacerdotes, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual predicó Dios en el principio de los siglos para nuestra gloria, que si los príncipes de este siglo, pastores y sacerdotes y rabinos, hubieran conocido al Señor de perfección, no hubieran crucificado al Señor de perfección. Y añaden el versículo, cosas que ojo no vio, clarividencia, cosas que oído no oyó, oído oculto, y que la mente no entendió, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, uno a través del desarrollo espiritual va desarrollando ciertas capacidades y ciertas posibilidades que le van a permitir conocer gradualmente los misterios del universo y de los dioses.
Y a uno le muestra y a mí me han mostrado. Yo por eso estoy aquí entregando estas enseñanzas y entregándoselas a ustedes todo el tiempo. Porque para eso, como dice el Cristo, para eso he venido a predicar el Evangelio. Uno lo vive y lo va predicando para ayudar a la pobre humanidad, que es sobre todo en estos tiempos que estamos en el apaga y vamos. Bueno, entonces, ¿por qué nace el 25 de diciembre? El Cristo no nace, el Cristo está más allá del tiempo terrenal, pero cabalísticamente el Cristo nace el 25 de diciembre. Y en todas las escuelas de misterios que han habido en Egipto, en Caldea, en Grecia, siempre el Cristo nace el 25 de diciembre, porque es una fecha cabalística. ¿Por qué es cabalística? Porque es hasta simbólica. Resulta que el Sol en su movimiento alrededor o sea, la Tierra alrededor, en su movimiento alrededor del Sol, llega un momento en que el Sol, en su movimiento elíptico, llega a su máximo en el sur. O sea que ahora mismo en estos días hay frío en el norte, porque el Sol está en el máximo en el sur. Y llega al máximo en el sur el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Y el Sol comienza su ruta hacia el norte para dar vida a toda la tierra. O sea, algo que nace y se desarrolla y da vida y da luz a la tierra. Nosotros somos la tierra. Por eso es que cabalísticamente se utiliza el 25 de diciembre. Y hay otra explicación. El 18 de marzo es el día que el sol se acerca más a la tierra y se dice que el sol fecunda la tierra. Por eso se decía antiguamente que el que siembra en marzo llena el zazo, porque es la fecha en que el Cristo Sol, porque el sol simboliza al Cristo, porque el sol ilumina la tierra y el Cristo ilumina nuestra tierra interior, por eso es el símbolo. El Cristo Sol carga de energías a la tierra para todo el año. Ahora la tierra está estéril, los seres humanos están estériles, están degenerados, comida chatarra, eh, de toda clase, todo lo que se nos aplica, las medicinas sintéticas, etcétera, los alimentos transgénicos. O sea, los cuerpos humanos prácticamente ahora es difícil saber vivir. Como dice el maestro Ismael, los cerebros humanos se han ido degenerando y han ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas. Por eso es que los pocos cada día son más poquitos, porque los cerebros humanos se degeneran con la alimentación, degeneran con, con la medicina sintética, se degeneran con los alimentos transgénicos, se degeneran con esas gallinas y huevos purinas, etcétera, que, que no son normales, etcétera, etcétera. Entonces los seres humanos se han ido generando y esa comida, esa alimentación industrial que tanto daño hace la comida chatarra, las carnes frías, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que prepararnos, venir al centro y conocer estas enseñanzas. Nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo físico y a desarrollar nuestro cuerpo espiritual, porque el cuerpo físico es una base para crear el templo en cada uno de nosotros. Bueno, entonces se habla también del árbol de la vida, del árbol de la vida, y eso es simbólico. Son dos árboles. En el Edén, que es el mismo sexo, hay dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que comimos cuando estábamos en el paraíso, y el árbol de la vida, que es el árbol espiritual. Dice un gran maestro, Wolfgang Goethe, dice, toda teoría es gris, solo es verde el árbol de dorados frutos que da la vida. Este árbol de la vida que ustedes están viendo aquí, de dorados frutos, es el que da la vida, pero que da la vida espiritual. Dice, árbol que no da frutos será cortado y echado al fuego, pero simbólicamente tenemos que crear ese árbol de la vida dentro de cada uno de nosotros. Pero ese árbol de la vida se logra realizando el trabajo que nos enseña Cristo. Déjalo todo, elimina los defectos, conoce los defectos y elimina. Coge tu cruz, la unión sagrada
del polo masculino y del polo femenino en el sacramento del matrimonio para lograr la transmutación y vamos logrando formar los cuerpos superiores existenciales del ser. Y en ese trabajo vamos creando entre nosotros el árbol de la vida y nos vamos uniendo con Keter, que es el Padre, y vamos entrando nuevamente al absoluto. Todo es un simbolismo maravilloso que vamos comprendiendo. Esto, como dice, toda teoría es gris, mas solo el verde, el árbol de dorados frutos que da la vida. Nosotros a partir de nuestro desarrollo espiritual vamos desarrollando ciertas capacidades y ciertas posibilidades adormecidas y atrofiadas a través de los tiempos y vamos desarrollando esas capacidades y vamos conociendo gradualmente el misterio del universo, los misterios del universo y de los dioses. Uno aquí va comprobando, no es que uno sea un gran sabio, ni uno sea un maestro ya no, pero sí ha comprobado cosas que le dan a uno la autoridad aquí para expresarse aquí y donde sea, porque uno ha comprobado las cosas, partes mínimas, pues con el conocimiento es infinito. Entonces, ahora, se celebra, el pesebre es un árbol, se coloca un árbol, ese pesebre es un simbólico. Pero ahora colocan unos árboles que son como no son ni árboles, son otras cosas ahí como de plástico, y copor, etcétera. Eso no es el verdadero simbolismo. Y para acabar de completar, todo se ha ido pervirtiendo, degenerando. Fíjese usted que el 8 de diciembre, que es el día, bueno, es el día de la Sagrada Concepción, el día de que ponen las velitas. Y el día de los, el día de los muertos. Los muertos son como de los que nacen los ángeles. Los muertos son las personas que mueren en sí mismos. Ese es lo que simboliza el día de los muertos. Entonces, los niños decían, ángeles somos del cielo, venimos pidiendo limosna para nosotros mismos. Entonces, la gente la cambiaron. El día se llama el Halloween. Entonces, triqui, triqui, Halloween. Entonces ahora ha pasado con el mismo, con el niño Dios. Ahora le llaman, en esos países desarrollados, le llaman Papá Noel. Y por cierto que en esta Navidad, ahí lo presentaron por internet, que salía un Papá Noel de un carro de guerra del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. ¿Ya? Y eso no es así. Eso no es el Papá Noel, eso se llama el Niño Dios, lo están cambiando. Y en esa forma van alejando al ser humano del conocimiento espiritual. Yo una vez me encontré con un señor, se veía bien preparado, se veía bien el hombre, era un taxi. Y le pregunté, señor, ¿usted cree en Dios? Me dice, no creo en esas cosas. Y añadió, yo soy cubano. Ya como el hecho de ser cubano, pues allá le daba la garantía que no había que creer en Dios. Entonces allá en Estados Unidos será que creen en Papá Noel, un invento del materialismo de ese imperio. Entonces, total, yo hablé con el señor este, él era médico, tenía unos carros, entonces lo estaba mal, me dijo, no me gusta trabajar aquí en esas especies porque nada más son 15 minutos y lo obligan a dar una medicina ahí, la mejor medicina era la cubana. Ahí nos hicimos amigos y le hablé, le entregué la gnosis, le regalé unos jugueticos hay que ayudar a la gente, hay que orientarlo. Él estaba allá en Cuba y le dijeron que Dios no existía, pero aquí vamos a demostrarle al menos con una orientación que Él sí existe y que hay una capacidad de desarrollar y conocerlo a través de su Hijo el Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, repito, hay los valores espirituales se han ido perdiendo en unas religiones más que otras, porque hay unas religiones que no aceptan ni la Semana Santa y que no aceptan la Navidad. Todo eso se ha ido perdiendo. Mas, sin embargo, donde brilla más las tinieblas, brilla más la luz. Ahora brillan más las tinieblas y brilla más la luz. La luz es la noche. Los sexólogos dicen, no, hay que masturbarse, ¿no? Como una locura, un crimen ante los ojos de Dios decir que hay que masturbarse para expulsar 300 millones de espermatozoides en cada fornicación, en cada masturbación. Y el hombre se desarrolla es cuando cumple los 21 años con la misma transformación que se va dando hasta los 21 años de esa energía sexual
en el ciclo de desarrollo en el ser humano. Esa sexología no sirve. Y la psicología dice hijos deseados y no deseados. ¿Quién ha dicho que los hijos no son deseados y eso viene de Dios? Y así es todo. No la astronomía que el hombre procede del Big Bang, ¿cuál Big Bang? Y la antropología no, que el hombre procede de la evolución. Entonces el conocimiento se ha perdido. El verdadero conocimiento lo venimos a comprender nosotros y a conocer y a comprobar nosotros a través de la noche. Yo los invito a las conferencias. Las conferencias son todos los jueves a las 7:30 de la noche. Y en el centro las presenciales son los domingos a las 4 de la tarde. Claro, de estas conferencias virtuales, eh, esta es la última conferencia de este año, ¿no? Hoy. Y la próxima conferencia va a ser el 15 de enero. Nosotros le mandaremos la invitación correspondiente. Más sin embargo, pueden visitar nuestra página, que ahí está toda la enseñanza. Pueden inscribirse en nuestros cursos gratuitos de psicología. Y le seguimos mandando pues videos relacionando con las enseñanzas que estamos presentando por TikTok, se las seguimos enseñando para mantener vivo el espíritu divino en esta fecha de la Navidad, que repito, debe ser sagrada, muy respetuosa, porque si nosotros hacemos cosas indebidas en la Semana Santa o en la Navidad, Papá Dios nos pasa por cuenta de cosas, porque estas fiestas son sagradas en la parte física y en la parte espiritual, a partir de lo divino. Entonces tenemos que hacer las cosas bien hechas en estos días. Ahora sí vamos a hacer una relajación. Ya estamos terminando. Respiraciones lentas y profundas para activar el sistema parasimpático, que es el sistema para el sueño, para la comida, para, para la meditación y que nos conecta. La respiración nos conecta con el hemisferio derecho, que es el de la conciencia. Pero expresiones lentas y profundas, usted siente el aire cuando entra, llenando la plena capacidad pulmonar, y lo expulsa por la boca y usted siente cuando lo expulsa por la boca, y al expulsarlo usted se imagina que el cuerpo va quedando totalmente relajado. Respiraciones lentas y profundas. Queda el cuerpo totalmente relajado. Respiraciones lentas y profundas. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado, totalmente relajado. Átomos, células y moléculas de mi cuerpo físico, os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado, piernas relajadas, brazos relajados, cuerpo totalmente relajado, párpados sueltos y relajados. Pronunciamos mentalmente el mantra Om, que simboliza a Dios. Oh, 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 Padre mío, Padre divina, mi apóstol Felipe, mi apóstol Judas, Maestro Tawil Vendrales, Maestro de la Orden de los Hipotal, os suplico, os ruego, os imploro, ayúdenme para el despertar de la conciencia. Entonces, proyectamos en la pantalla de nuestra mente algún defecto de la ira, de la lujuria, de la codicia que queremos